Buenos días y feliz domingo. Aquí estamos exactamente a mediados del libro de Romanos. Hoy nos toca uno de los capítulos favoritos, Romanos 8, donde empezamos a descubrir esa gran victoria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces vamos a declarar que el espíritu de sabiduría y revelación que nos acompaña nos ilumine los ojos de nuestro corazón para entender estos misterios que ahora están revelados a nuestra comunidad, a la iglesia de Cristo, los creyentes por todas partes en la tierra, para que se revela de verdad la vida del Hijo en los creyentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, la semana pasada vimos capítulo 7 y vimos que termina con un final feliz. Y leímos el primer versículo del capítulo 8 porque van ligados. Entonces, vimos que en el 7:25 dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Recordemos que la carne es toda incredulidad. Carne se refiere físicamente a nuestro cuerpo, a los 5 sentidos. Todo lo que no es de fe es pecado. Pero como estamos en Cristo, ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque dice: con mi mente yo me someto a la ley de Cristo, a la ley de Dios, pero mi carne, en otras palabras, mi incredulidad está sujeta a la ley del pecado. Pero si yo no tengo incredulidad, yo estoy exento. Leamos en el 8 la conclusión, el 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, vimos en el capítulo anterior que la analogía del esposo muerto es la ley. La ley terminó y el poder del pecado y la muerte ya no enseñorean sobre nosotros. Ya estamos casados o estamos, mejor dicho, novias. Somos la novia del Cordero. Él es nuestro marido, Jesucristo, el resucitado, nuestro Dios. Y por eso no se pudo tener 2 matrimonios a la vez. Dios en el Antiguo Testamento le anunció por el profeta, creo que Jeremías, tal vez por Isaías, que se iba a divorciar de Israel. El Israel en la carne, el Israel que no le creyó y que le desobedeció. Pero en el nuevo pacto sabemos que somos casados ahora, prometidos. Somos prometidos, la novia del Cordero, y añoramos estar en las bodas del Cordero, que para mí es cuando partimos de este mundo, vamos directo a las bodas del Cordero a casarnos con Cristo. Por supuesto que es figurativa toda esta analogía, porque sabemos que Pablo enseña que en lo espiritual no hay género. Muy importante. Es la manera de tener una vida íntima con nuestro Dios y disfrutar de su naturaleza permanentemente con un cuerpo glorificado. Entonces, en el 8:3, vemos que Pablo sigue explicando esta situación. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Jesús pagó el precio por el pecado. Ya el pecado no tiene nada que ver en nuestras vidas.
Si usted piensa mucho en el pecado, usted no ha entendido que tiene una nueva naturaleza, que vamos a ver más adelante, pero que no hay que estar pensando en mis fallas. Lo que agrada a Dios es todo lo que es por fe y para fe en el nuevo pacto. Entonces, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Las demandas de la ley ya se cumplieron en nosotros. Ya no pueden enseñorear de nosotros. Que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Aquí viene unas 3 contraposiciones que pone Pablo para enfatizar esto, que nosotros ya no vivimos según la carne, según la incredulidad, que es el esfuerzo humano, la carne. En el Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y esto nos produce una pregunta. Nos llevan a la pregunta: ¿qué es fijar la mente en los deseos del Espíritu? Sencillamente es creerle a Dios lo que Él dice, lo que Él hizo acerca de nosotros. Solo hay 2 posiciones aquí que vamos a ver en estos versículos más adelante. Y creo que vamos a durar 2 semanas viendo Romanos capítulo 8, pero no importa. Porque es un capítulo repleto de información y nuestra victoria. Es la clave para la victoria del creyente. Entonces, hay aquellos que viven conforme a la carne y fijan su mente en deseos naturales. En otras palabras, se guían por lo natural. Se guían por lo que dice la sociedad, por lo que dice su propio cuerpo, su propia opinión, etc. Sus 5 sentidos. Pero hay aquellos que se dejan vivir o conforme al Espíritu y fijan la mente. Ve que todo está en la mente. Fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu es conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ver en Romanos 8:6. La carne es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y si podemos ver la semejanza aquí con el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué armonía? Ese es Romanos 14:17. ¿Qué armonía hay entre esta redacción de Pablo? Entonces, la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa, entonces la mentalidad basada en la carne, es enemistad de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow. Recordemos que en Hebreos 11 es muy clara. ¿Qué agrada a Dios? La fe. La fe es lo que agrada a Dios. Pero ni siquiera es la fe nuestra, es la fe de Jesucristo. Él es el único digno, el único que recibe honor por lo que hizo. Debemos todo, absolutamente todo, a Él, a nuestro hermano mayor. Él agradó a Dios. Dios le dijo en su bautismo, en el Jordán,
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero le tengo una excelente noticia para usted que me está escuchando. Si usted está en Cristo, usted estuvo con Él en ese momento porque usted está en Él ahora. Y usted recibe el beneficio de ese agrado. Dios te ve con favor ahora, con ojos favorables, porque Dios te bendijo en Efesios 1:3, te bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es el empoderamiento del creyente, que no puede seguir con una conciencia de reprobado, una conciencia negativa, solo pensando en el pecado, en que el pobrecito yo, que le fallo a Dios. No, Dios quiere que levantes la vista, que lo ves en los lugares celestiales, conforme a lo que dice en Colosenses 3:1, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. ¡Wow! Esto es la actitud de nuestro Dios hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Él? Sencillamente es: disfruta, viva la vida en gozo y en paz, pero viva la vida que Dios preparó para ti. Y eso comience con su posición mental aquí, y está muy claro, con su posicionamiento en Cristo. Usted fue trasladado de un reino a otro reino. Muy bien. En el 9. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne. No dice, no tienen que vivir según la carne. No, dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Vea que es posicional. Vea que al venir la vida de Dios a nosotros, nos trasladó. El único obstáculo que puede existir es una mente no renovada. Estoy adelantando, pero no se puede hablar de esto sin tocar este tema de la mente. Una mente renovada, una mente que está fija en las cosas de arriba, que es realmente creer y pararse firme sobre las promesas, sobre la herencia de los hijos, lo que está aquí explicado en la palabra de Dios, lo que nos corresponde, lo que Dios ya logró para nosotros. Entonces, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, no se puede vivir esta clase de vida sin haber entrado en el pacto. Pero si Cristo, estamos en el 8:10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto. Hemos visto esto desde Romanos 6, donde dice que fuimos bautizados en su muerte. Ve que todo Romanos es una construcción donde Pablo va edificando capítulo sobre capítulo, piso sobre piso, y llega a la culminación, que es entender la magnitud del sacrificio del Hijo, que fue perfecto y sigue siendo perfecto para nosotros. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Qué manera de Pablo de enfatizar, ¿verdad? Para que nadie pudiera leer y no entender. Si el Espíritu, Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales
por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Está parafraseando lo mismo que acabamos de leer. Si pues habéis resucitado con Cristo. No vamos a decir que es una resurrección. Bueno, sí es una resurrección. Es que no hay otra palabra. Espiritual. En nosotros, los que le siguen a Él, los que le creemos en su obra maravillosa, en esta gracia hermosa. ¡Wow! Vamos a seguir. En el 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, a la mente, ¿verdad? La mente natural. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, ¿ve? Es por medio del Espíritu, no la voluntad humana, no por acondicionamiento, no es por esforzarse en cumplir obligaciones o seguir una ley. Por medio del Espíritu. ¿Cómo es por medio del Espíritu? El único sistema que Dios implantó para su pueblo, para su familia, ahora es la ley de la fe. Por medio del Espíritu es créaselo. Créaselo que Él te amó. Créaselo que Él está en su vida. Créaselo que usted ya resucitó en el Espíritu. Que usted es una criatura nueva. Como dice que todas las cosas han sido nuevas para ti. Y que ahora tenés una nueva naturaleza habitando en ti. Una vida espiritual. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. Los malos hábitos solo están en el cuerpo. Entonces, si yo le creo a mi Padre lo que Él dice acerca de mí, si yo tengo esta relación íntima con Él, donde yo me identifico con Él y sé que soy su hijo, ya no puede afectarme para nada la carne, la mente carnal. Y dice, los que dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán. Porque todos los que son, estamos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, aquí hay un concepto muy interesante. Que nuestra Biblia en español o en inglés no clasifica las palabras que está utilizando Pablo para hijos. Y es muy sensible este pasaje. Esta mención de hijos en el 14 es una palabra que en griego es huios. Significa hijo por derecho. Significa relación, relación, y implica madurez. Implica la palabra como hay una madurez, hay cierta autoridad. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son hijos maduros, son hijos que han identificado con Dios, esa relación con Dios. Y en el 15, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos, la misma palabra, y les permite clamar Abba Padre. Los que se identifican con el Padre, los que saben, papito, me doy cuenta que me has dado su naturaleza, la naturaleza de tu Hijo Jesús, que me identifico con Él. Sé que yo no soy Él, yo no soy Jesucristo, y ningún creyente es Jesucristo, ninguno es el Salvador, pero Dios se complació en dar y depositar su naturaleza espiritual en nosotros para esta vida hoy, vivirlo hoy en esta tierra con esa clase de vida de Dios que nos corresponde. Esa es la gran victoria. Esto es el secreto, el misterio escondido durante los siglos que Dios iba a reconciliar, y somos las primicias. Después de Cristo, la iglesia es como las primicias de esta gran adquisición de Dios. Es increíble lo que Dios
quiere y lo que Dios tiene para su familia. Entren en esa familia. Créale al Padre todo lo que dice acerca de ti. Descubrir estas joyas, estos tesoros escondidos en su palabra, es el secreto de pegar brincos en el reino de los cielos, aquí en la tierra, ahora, no después cuando partimos de esta tierra, sino ahora. Muy bien. Dice en el 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ok. Esta palabra no es la misma palabra que vimos en los 2 versículos anteriores. Ahora Pablo usa otra palabra que es tecno, también tecna. Completamente otra palabra. Y significa sencillamente niño. Niño. Es un niño que no se identifica en esa intimidad, esa relación con el Padre. Entonces, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos niños de Dios o niñas de Dios. Implica que sí hay un parentesco, pero la relación no es la misma. Hay una inmadurez, es solo por ser familia. La unión. Y si somos niños, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y podríamos decir, aquí Pablo no está hablando de sufrir con él, por ejemplo, es que yo sufro por mi marido, ¿verdad? O yo sufro por mi mujer. No, porque sabemos que de una vez Pablo no estuvo casado, pero él se dedicó a su Señor, a la misión de expander el reino de los cielos. No está hablando de sufrimiento, ni siquiera por enfermedades. La palabra sufrimiento es Cristo sufrió por el mensaje de Dios. Él tuvo que ir a la cruz por nosotros. Y ese es donde nosotros sí no somos exentos de sufrir por el Evangelio, por el nombre de Jesús. Nosotros no podemos renegar, nosotros no podemos negar nuestra fe de Él. Nosotros, no importa, por dicha que la sociedad no persigue a la iglesia, por lo menos en Latinoamérica. En otros continentes sí hay persecución de la iglesia, pero no tenemos que sufrir como este pueblo aquí, leyendo en Romanos en el primer siglo del primer milenio, en la época posterior a la muerte de Cristo y resurrección, la iglesia sufrió persecución. Decirle que era cristiano podría ser castigo de muerte o de desheredar sus propiedades, etc. Y muchas veces por la misma comunidad judía si era en Israel. Aquí estamos hablando de Roma, porque es una carta dirigida a Roma, pero recordamos que Pablo no está escribiendo desde Roma. Él está fuera. Entonces, qué poderoso. Qué poderoso. Pablo como que pone esa imagen de Cristo. Él llevó las marcas, ¿verdad? Y Pablo también llevó las marcas, las mismas marcas que llevó Jesús en su espalda. Los latigazos, Pablo lleva marcas en su cuerpo y se refiere a eso, que por el nombre del Señor, Él llevaba marcas en su cuerpo, pero por honra. Más bien, no por vergüenza, de decir, sí, yo soy apóstol de mi Cristo, yo soy seguidor del Mesías, y que proclamaba esta verdad. Y gracias a Dios que escribió tanto. Entonces, podemos ver que no es suficiente tener solo una niñez en Cristo aquí. Es mucho más importante establecer y fortalecer esa relación de intimidad con el Padre por medio del Hijo. Y eso lo hace
en cada uno de nosotros el Espíritu Santo, que es nuestra comunión con Él. Es el amigo fiel que nos acompaña siempre. Es el que nos revela estas verdades de la palabra y nos abre el entendimiento para recibir esta revelación de que Dios está en paz con la humanidad. Dios ama su creación. Dios quiere renovar todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas en Él. Comenzando con su iglesia, que es su familia. Somos los privilegiados, pero no porque Él solo quiere a nosotros, sino porque quiere a cada ser humano y quiere que cada uno entre en esta relación, en esta intimidad, en esta nueva familia con Él, para descubrir la gloria de que Él ha preparado para cada uno de nosotros, porque nos ama con ese amor que Él mismo infunde en nosotros, este amor incondicional para su creación. ¡Qué poderoso! ¡Qué hermoso es esto! Y solo vamos por la mitad del capítulo. Entonces la próxima semana vemos Romanos 8, parte 2, y seguiremos con este tema. Pero insto a todo aquel que está escuchando, no se quede en niñez o en adolescencia en Cristo. Vuélvase un hijo maduro. Créale a lo que Dios dice acerca de ti en cuanto a tu carácter, en que ahora el amor, el gozo y la paz te gobiernan. Un espíritu de firmeza, de creer que el sacrificio fue para ti y que todo lo que Él te da te corresponde, porque eres heredero, no por buen comportamiento, sino por pararse firme y decir, sí es mío, porque Él vive en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo que me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20, mi versículo favorito. Entonces, nos vemos la próxima semana y que tengan un lindo domingo.